are you guys thinking about buying a home and don't know where to start? ¿Están pensando en comprar casa y no saben por dónde comenzar? My name is Valee Kittikamron, and this is Nancy Tovar. We're with Ace Realty Group, and today we want to talk to you a little bit about what to do when you're thinking about buying a home. Hoy estamos aquí con ustedes porque si están pensando en comprar casa, nosotros les podemos decir por dónde empezar. So when you're thinking about buying a home, it's a really good idea to give us a call first, your realtors. Si estás pensando en comprar casa, sería muy buena idea que nos dieras una llamada a nosotros como Realtors. We can help you, guide you from the very start to the very end. Nosotros podemos guiarte desde el principio hasta el final de tu transacción. So when you're thinking about buying a home, you want to get your finances in order, right? Exacto. Lo primero que tenemos que hacer cuando estás pensando en comprar casa es pensar en el aspecto financiero. See? So starting off with figuring out your credit worthiness, your credit score, as well as saving up for that down payment. Sí, una de las cosas que tienes que tener muy en cuenta es tu situación financiera, tienes que ver tu crédito, cuál es tu score de crédito y para ese sería un buen comienzo. Sí. Speaking with a lender will help you sort out as far as what you can afford. Siempre es bueno ponernos en contacto con un lender porque ellos son los que mejor te van a dar un advice para seguir adelante con el proceso del préstamo. In this current market, homes are moving quite fast, so it's really important to have your pre-approval letter ready to go. Ahorita el mercado se está moviendo fantásticamente rápido. Y por eso es bien importante ponerse en contacto con un lender y que te haga una preaprobación para saber por dónde, qué tipo de casa empezar a ver, empezar a buscar y estar preparados con una carta de precalificación por si te gusta la propiedad, estar totalmente listos. Once you have your pre-approval letter ready, that's when you're ready to start looking at homes and finding that perfect dream house. Una vez que tenemos esa carta de precalificación es cuando realmente estamos listos para empezar a buscar tu propiedad. As realtors, our role is to help you find that perfect home and get you under contract, negotiate on your behalf, and represent and protect you along the way. Nosotros como Realtors estamos listos para ayudarte, para empezar con la búsqueda de tu casa y una vez que encontremos tu casa, entonces es cuando estamos también preparados para someter una oferta y irnos bajo contrato. It's really important to know that working with a realtor and having buyer's representation can really help you out, especially in this current market. Es muy importante saber los beneficios de tener un realtor que te está representando, especialmente en un mercado que se está moviendo tan rápido como actualmente nuestro mercado en el área se está moviendo. And as a buyer representative, you as the buyer do not pay us, the realtor. It's actually the seller that compensates us. Una de nuestras metas como Realtors es ayudarte con una estrategia para poner un contrato organizado y poder ayudarte a ganar la oferta en tu propiedad. Es bien importante dejarles saber que ustedes como compradores no tienen que pagarnos a nosotros una comisión. La comisión viene de parte del vendedor. So once we do find you that perfect home, we, on your behalf, put a contract together to make an offer on that home and help you strategize the best possible way to win that home. Es una de nuestras, no obligaciones, es uno de nuestros objetivos el negociar por ustedes. Esa es una de nuestras responsabilidades, el negociar el precio y todos los términos para concretar la compra. And once we have your dream house under contract, we are there to assist you to the very end, to closing. There's a few steps in between.
Una vez que está concretado la oferta, el contrato, hay unos cuantos pasos más en los que nosotros los estaremos guiando hasta llegar al cierre de tu propiedad. Typically, once we go under contract, the next step would be to get an inspection on the home. Usualmente lo que acostumbramos es una vez que se pone la propiedad bajo contrato, es mandar a hacer una inspección de la propiedad. And during that inspection is when we uncover any issues that may be in the home that you may not physically be able to see when you first walk through that home. El propósito de la inspección es para darnos cuenta más o menos en el estatus que se encuentra esa casa, por si hay que hacer alguna reparación o no. We make sure that we know exactly what we're buying, what we're getting into through that inspection. Con la inspección nos podemos asegurar realmente la situación en que se encuentra la casa, el estado, y para informarles a ustedes más de qué es lo que realmente están comprando. Now, if there's any issues with the home, any major issues, especially with the foundation or roof or plumbing, these issues will be uncovered during the inspection, and that's when we can go into a second round of negotiations. Con la inspección nos daremos cuenta si hay alguna cosa seria, especialmente lo que es la cimentación, la plomería, electricidad, y si acaso se encuentran alguno de esos problemas, entonces es cuando viene la segunda parte de nuestra negociación del contrato que ya se ha sometido. Once all is agreed, whether the repairs get taken care of by the seller or the buyers, or perhaps there's a decrease in the sales price due to some of the deficiencies, then we move on to the next phase. Si acaso es que sí hay algún problema y se empieza a negociar con el vendedor, puede que haya una reducción en el precio y entonces ya se sigue la negociación del contrato. So after the inspection is completed and we move forward out of the option period, we then go into the appraisal period. That's when the lender will send out their appraiser to appraise the home and make sure that the value is what the lender is willing to loan you the money for. Una vez que salimos de nuestro periodo de opción y que ya está hecha la inspección, entonces el lender va a mandar un evaluador a hacer un avalúo de la propiedad. So once the appraisal report comes back and it makes value the sales price that was agreed upon, then we can move on to closing. Una vez que ya ha regresado el reporte del avalúo y que ha sido apreciado al valor que estaba negociado, entonces es cuando continuamos con el contrato. So while all this is happening, the title company has the contract and they are pulling together the title commitment, which shows what is attached to that property with the seller and the buyers. Mientras todo esto está avanzando, también la compañía de títulos está encargando del title commitment y de que todo esté bien en cuanto a la situación legal de la propiedad. So once the title commitment has been completed and all parties are aware and it's free and clear, that's when we're ready to close. Sí, una vez que ya está todo listo con el title commitment, las dos partes del contrato han sido informadas y todo está listo y para seguir avanzando. Estamos listos ahora sí para cerrar. And closing day is the best day of them all, right? Sí, el día de cierre es el mejor día para todos los que están incluidos en el contrato. So what happens at the closing table? So the closing table is when all the documents are signed and title and the deed and everything gets turned over from the seller to the owner, to the new owners. Y si se pregunta qué es el cierre es cuando es el paso final
de la transacción, es donde los dos partes del contrato, tanto el vendedor como el comprador, firman toda la papelería, los papeles legales, donde se transfiere del vendedor al nuevo dueño, al comprador de la propiedad. Depending on the time frame wise, it could take anywhere from 21 days to 45 days from the start of us going under contract to the time where we close and fund and the keys get turned over to the new owners. Si se preguntan cuánto tiempo lleva todo este proceso, les podríamos decir que lleva entre 20, 21 días a 45 días desde el día que entramos en contrato hasta el cierre, que es cuando te entregan tus llaves de tu casa. And that's a very happy day for all of us when we are able to get the new owners into the home and they can start making a new chapter in their lives. Sí, es el día que nos hace muy feliz porque es cuando finalmente estos nuevos compradores están entrando a su casa, sus llavecitas, y por primera vez estás como dueño en tu nueva casa. And whether you're a brand new first-time home buyer or you are a seasoned home buyer, Nancy and I are here to assist any way we can. If you have any questions, please feel free to reach out to us. No importa si eres comprador por primera vez o ya has comprado antes, estamos aquí para servirte con cualquier necesidad que tengas de real estate. Valee, Nancy, a tu servicio. Like and subscribe us. Thank you for watching. Gracias. Adios.